Pues muchas gracias, Joan. Bueno, pues tengo también la suerte de presentar al profesor Joan Pons Torres, que lo primero que tengo que decir es que es muy joven. Esto ya nació en Ciudadela de Menorca en el año 93. Es graduado en Historia por la Universidad de Barcelona y máster en Formación del Profesorado en Enseñanza Secundaria y Bachillerato por la Universidad a Distancia de Madrid. Ha sido profesor de lengua catalana y literatura en Ibiza y en Menorca, y ahora es profesor de Geografía e Historia en esta última isla, en Menorca. Desde el año 2016 es colaborador de Menorca es Diari, donde ha publicado más de 200 artículos periodísticos de lengua menorquina, que ya es toda una declaración de intenciones, y desde 2020 colabora también con el periódico de Ibiza y Formentera. Actualmente es director de esa fundación, que es una entidad cultural que desde el año 2013 lucha por la defensa y la dignificación de la lengua balear frente a la imposición del catalán estándar en Baleares. Es fundador también de Sociedad Civil Balear y es una de las voces especializadas en la defensa del mallorquín, menorquín e ibicenco y de la libertad lingüística frente al pancatanalismo. Como les decía en la inauguración, en las palabras inaugurales del curso, otro de los objetivos que perseguimos en este curso es facilitar el encuentro entre quienes muchas veces se consideran como los hoplitas, ¿no? En fin, defensores aislados de algo en lo que creen. Bueno, pues esto sirve un poco como terapia para conocernos, para ver que esto es una red mucho más amplia de lo que en principio podemos pensar, que para nada estáis solos ni estamos solos, que vuestro problema es el nuestro, que vuestras necesidades son las nuestras, que vuestras reivindicaciones son también las nuestras, y que a partir de ahora pues ahí tienes tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, bon dia a tothom. Muchas gracias, José Manuel, y a la Universidad Católica de Valencia por la invitación y por esta recibida por este trato tan cordial. Bueno, antes de empezar, aparte de agradecer, como digo, a José Manuel y a la universidad, quería tener un pequeño recuerdo para un amigo valenciano que falleció el año pasado, después de una larga enfermedad, y me gustaría dedicarle la ponencia de hoy. Él es Ricard Alós, era un conocido valencianista, profesor de valenciano en lo Ratpenat, y bueno, Ricard siempre me ofreció su amistad y hoy pues quiero tener este pequeño recuerdo con él aquí en su tierra. Bueno, pues para empezar, me ha gustado mucho lo que ha comentado José Manuel, porque creo que es muy importante, y un poco mi intención hoy aquí es no solo comentar que también la situación del español, porque evidentemente de esto va esta escuela de verano en Baleares, sino también la situación global de lo que padecemos en Baleares, que es bastante similar a lo que pues tristemente padecemos los españoles también en Cataluña y aquí en la Comunidad Valenciana. Para empezar, yo creo que podríamos decir que, más allá del enorme atractivo turístico que tienen las Baleares y que por ello son muy conocidas, ¿no? Creo que en toda España se desconoce, pero mucho, la gravedad de la situación real que vivimos los ciudadanos en Baleares, que es, como digo, muy similar a la de aquellos que defendemos nuestros derechos en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana. Seguramente muchos de los que están aquí hoy conocen esta situación porque nos dedicamos a esto y porque nos gusta el jaleo, pero la verdad es que en Baleares tenemos la sensación de que el ciudadano de a pie, de que la gente normal y corriente no es del todo consciente de lo que realmente ocurre en esas islas no tan bonitas que estamos allí. Pues, pero bueno, la verdad es que las islas son muy bonitas, pero desgraciadamente lo que ocurre a nivel político y en los colegios, pues podríamos decir que no es tan bonito. Por tanto, lo que trataré brevemente porque la verdad es que es difícil resumir tanta información, porque un poco el título de la ponencia es un poco ambicioso, ¿no? Sería, pues, por un lado, ver a qué amenazas se enfrenta el idioma español hoy en día en Baleares y por qué está también en jaque
la libertad en Baleares. Es decir, no solo trataremos la cuestión del idioma español, sino también, como ha comentado José Manuel, la cuestión de la lengua balear, que es un punto que le da ya una doble imposición a la situación de Baleares, como veremos a continuación. Pues, de alguna manera, la ponencia se la he repartido en una primera parte, que sería la imposición del catalán estándar y del adoctrinamiento ideológico en las escuelas públicas de Baleares. Podemos hacer también pues, un breve comentario de cuál es la situación, o si quieren lo podemos comentar a posteriori en las preguntas de si hay diferencia o no en cuanto a los colegios concertados y los colegios públicos. Creo que es una pregunta muy interesante. Y finalmente he querido dedicar bastante tiempo de la ponencia, como verán, al tema de la cuestión de la sustitución lingüística que se está produciendo de la lengua balear por la lengua catalana, que esto evidentemente no es una cuestión baladí, ni es una cuestión que ocurra por intereses ni culturales ni casuales, sino que ocurre evidentemente por una intención política que se esconde detrás de todo esto. Y que, como se ha comentado en la anterior presentación, esto que el balear se esté sustituyendo en las instituciones públicas y en boca de los más jóvenes por el catalán no es algo que solo nos tenga que preocupar a los baleares, es algo que nos tiene que preocupar a todos los españoles. Igualmente lo mismo ocurre aquí con el idioma valenciano, porque detrás se esconde un proyecto político. Bien, pues la primera pregunta que podríamos hacer sería si existe libertad lingüística en Baleares, ¿no? Para empezar, pues en mi humilde opinión yo creo que podemos comentar que la imposición del catalán en todo lo que es el ámbito de la vida pública en Baleares es tan radical o más que en Cataluña, según en qué sectores. Yo he vivido, y sé que aquí hay personas que residen y que son catalanas y que viven en Cataluña. Yo también he vivido 4 años solo en Cataluña, pero he conocido lo que es estar dentro del nacionalismo. Recuerdo una vez que yo por aquel entonces estaba en las juventudes del Partido Popular y no existía ni sociedad civil catalana todavía. Me acuerdo que cuando nació Sociedad Civil Catalana, yo estuve por ahí y era un estudiante joven, ¿no? Y participé y tuve el honor de asistir a los primeros actos de constitución. Y recuerdo que, bueno, como pues yo lo tenía en mis redes sociales, ¿no? Algunos actos del partido y tal en Menorca, recuerdo que algunos compañeros de la Facultad de Geografía e Historia en Barcelona me recortaron una cara de Rajoy y pusieron una esvástica en la frente y lo pegaron al lado de mi pupitre, ¿no? De donde me sentaba en la facultad. Cosa que me pareció ridícula porque, bueno, no sé si intentaban... No tengo muy claro lo que intentaban hacer con eso, pero bueno, la verdad es que me pareció más ridículo que otra cosa. Pero comento esta tontería para dejar constancia de que evidentemente con este comentario no quiero decir que ni pretendo juzgar la situación de Cataluña, porque nadie más que los que viven allí lo saben mejor, pero que bueno, sí que puedo decir que lo he vivido y es evidentemente no es una cuestión que sea fácil comparar, pero al menos sí que puedo decir que es tan radical como a nivel público como lo que pasa en Cataluña. Esto a la gente que vive en Cataluña le sonará pues sin recreo o castigados sin poder ir al baño si piden estudiar en castellano en Baleares, ¿no? Como ejemplo. Bien, en cuanto a los centros públicos de Baleares, a día de hoy no existe ningún centro público de Baleares en el que se pueda estudiar en castellano más allá de la asignatura de lengua castellana, para empezar. Por si alguien dudaba de si podía, en fin, o si el caso de Cataluña era algo aislado y que nos sonaba pues algo de que en Valencia, en Baleares, pues era similar, pero no era tan duro, pues no, pues es igual, no en ningún centro público de Baleares hay posibilidad de estudiar en español más allá de la asignatura de lengua castellana. Aquí tenemos una imagen de un centro público de Baleares cuando el único presidente autonómico de Baleares, que fue José Ramón Bauzá, que intentó un proyecto lingüístico donde se daba más presencia al castellano y se introducía el inglés en los colegios públicos, pues evidentemente se armó una revolución desde los colegios públicos contra este proyecto lingüístico educativo.
Y aquí podemos ver que evidentemente no sacan a relucir la bandera balear, sino la bandera catalana, ¿no? Yo creo que esto no es la bandera de otra comunidad autónoma. Esto nos introduce muy bien qué es lo que se esconde detrás de estas acciones, ¿no? Por tanto, ¿por qué creo yo que es verdad que a nivel nacional una cosa que han conseguido estos héroes, como tenemos aquí a Pepe y Ana, entre muchos otros, y es que en Cataluña se conozca la situación a nivel nacional? Creo que esto es algo que todavía tenemos que conseguir en Baleares, porque todavía la gente no es consciente de lo que ocurre allí. Y aparte de esto, yo digo que es peor no porque sea más duro, que no, la situación no es más dura ni más complicada, pero es peor porque existe una doble imposición en Baleares. Es decir, igual que existe en parte en la Comunidad Valenciana. A lo mejor no tanto, pero también. Y es porque, aparte de que en Baleares se vulneran los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, también se vulneran los derechos lingüísticos de los balearohablantes. Y es que esto es tremendo. Yo, por ejemplo, notarán que mi español no es nativo, yo soy menorquín, de lengua materna menorquina, y yo nunca he podido estudiar en menorquín, que es la lengua que he aprendido de mis padres y de mis abuelos. He tenido que estudiar ya mi educación en el catalán estándar de Barcelona, que es lo que nos enseñan allí, igual que enseñan en la Comunidad Valenciana, disfrazado de valenciano, ¿no? Pero, por tanto, por esto digo que la situación es que es peor. No porque la lucha o la imposición contra los derechos de los hispanohablantes sea más dura, que esto es una cuestión que yo no tengo suficiente conocimiento como para valorar, sino porque, aparte de vulnerar los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, las personas que hablamos mallorquín, menorquín y vicenco no tenemos derecho ni a estudiar ni a escribir en nuestro idioma materno. Bien, ¿dónde podemos ubicar en el tiempo esta imposición o el origen de esta imposición? A nivel actual, es verdad que en Baleares gobierna una coalición del PSOE, MES, que vendría a ser Esquerra Republicana en Baleares, y Podemos, ¿no? Y son los que están blindando y quienes defienden a ultranza pues, la inmersión lingüística en catalán, obligatoria, evidentemente, en los colegios baleares. Aquí tenemos esta imagen de Francina Armengol firmando el decálogo de la OCB, ¿no? De la Obra Cultural Balear, una entidad súper subvencionada, multisubvencionada de Baleares, que evidentemente no defiende el Balear, sino que defiende la independencia de lo llaman ellos, països catalans, ¿no? Bien, pues Francina Armengol firmó el decálogo donde se comprometía que si llegaba al gobierno aplicaría el decálogo lingüístico de esta entidad radical, ¿no? Para que veamos cómo actúa el Partido Socialista, un partido pues supuestamente constitucionalista, tristemente en Baleares. Bien, esto es la actualidad, pero la pregunta sería, ¿cuál es el origen de la inmersión? ¿Cuándo empieza todo esto en Baleares? ¿Ha sido siempre fruto de la izquierda y podríamos decir, los partidos de centro-derecha no han podido hacer nada nunca para frenar o para cambiar esta situación? Pues lo que puede chocar al público, y a quienes nos están siguiendo desde casa, pues a quien no lo conozca será que quien impulsó y quien legalizó esta situación no fue el PSOE ni fue MES, sino que fue el Partido Popular en 1986. El Partido Popular del conocido político balear Gabriel Cañellas, que obtuvo, por cierto, creo que en la primera legislatura no, creo que tuvo que pactar con Unión Mallorquina, pero en la segunda sí tuvo mayoría absoluta, e impulsaron la Ley de Normalización Lingüística, donde, básicamente la Ley de Normalización Lingüística lo que hace es dar prioridad al uso del catalán en toda la vida pública de Baleares, igual que ocurre pues en Cataluña con el catalán, igual que ocurre pues en Galicia con el tema del gallego, aunque no quiero comentar mucho eso porque tampoco no es mi especialidad, ¿no? El tema de Galicia. Pero bien, ya tenemos la primera sorpresa, y es que no fue el Partido Socialista, sino que fue el Partido Popular quien con mayoría absoluta pues decidió impulsar una ley de normalización lingüística. Y evidentemente lo que se nos vendió como una ley para normalizar, para que la lengua balear, pues que de algún modo no estaba presente en los colegios, etcétera, o bien se venía de una tradición, por decirlo así, de un uso predominante del castellano, pues para normalizar y para la situación y para que los balearohablantes tuvieran derecho a usar también su idioma en el ámbito público, pues al final lo que supuso fue que lo que se aprobó era el catalán. Sí que es verdad que recientemente, por ejemplo, creo que es Xisco Albertí,
Perdón, Xisco Gillet, que fue el conseller de normalización lingüística del Partido Popular, recientemente ha reconocido en artículos de opinión que esa ley no la aprobaron con esa intención. Bueno, ha reconocido que no era esa intención, ¿no? Que su intención era equiparar castellano y catalán, y tanto Cañellas como Gillet reconocieron que ellos pactaron, es decir, que cedieron, como no, a reconocer la unidad lingüística del catalán y el balear a cambio de que se respetaran decían ellos, las modalidades insulares, que de estas modalidades, que son el mallorquín, menorquín y vicenco, también se habla de ellas en el Estatuto de Autonomía Balear, pero evidentemente no se estudia estas modalidades en ningún sitio. Por tanto, sí que es verdad, y tengo que decir que los autores, los impulsores de esta ley de normalización, al menos han tenido la decencia, o como queramos llamarle, al menos han salido a desmentir que las políticas que se están aplicando a día de hoy fueran sus intenciones en aquel momento. No sé si es fruto de la ingenuidad o en qué pensaban en aquel momento, pero bueno, la cuestión es la que es, y de aquí viene pues una de las leyes más fuertes de la imposición lingüística en Baleares, que es la Ley de Normalización Lingüística. Después, en el ámbito educativo tenemos otra ley, bueno, no es una ley, es un decreto, que es el decreto de mínimos de 1997, y también lo impulsó el Partido Popular, también fue el Partido Popular de Jaume Matas, que Jaume Matas tiene también en su haber, ¿cómo diríamos?, situaciones muy curiosas. Durante las campañas, personas que estuvieron reunidas con él me lo comentaron, ¿no? Durante las campañas electorales él se vendía como un gran defensor de lo balear frente a la imposición del catalán, que ya se vivía evidentemente en aquellos tiempos, porque ellos introdujeron el catalán en el estatuto y en los colegios baleares. Y Matas era el que tenía que defender el topónimo de Mahón en menorquín. Yo no sé si ustedes sabrán, por ejemplo, si ustedes viajan a Menorca, que pues ahora que hace tan buen tiempo se está muy bien, verán que, por ejemplo, en Mahón, ustedes van a Mahón, que toda la vida en castellano ha sido Mahón, y en menorquín, desde siempre, desde la conquista cristiana de 1287 hasta hoy, se ha escrito Mahón con H, es decir, Mo en menorquín se escribe Mao con H sin la N final, ¿no? Igual que Mahón en castellano. Pues no, pues los catalanistas erradicaron la H, mutilaron el topónimo, y ahora es oficial desde hace poco tiempo. Creo que fue en 2005 que lo aprobaron como topónimo oficial. La cuestión es que verán, si ustedes van a Menorca, verán que por todo pone Mao. No pone Mahón, sino que pone Mao, que es algo pues que nos recuerda a un dictador chino, que es muy desagradable, la verdad. En Menorca tener que leer Mao todo el tiempo, pero esto es lo que hay. Y pues Matas era uno de los que decía que ni hablar, que esto se va a terminar, esto del catalanismo, y que él defendería que Mahón volviera a ser Mao con H, como había sido siempre en la historia y la tradición literaria en Baleares, y que se terminaría esto del catalán. Pues bien, la sorpresa fue que evidentemente no hizo nada por defender el topónimo ni de Mahón en castellano ni de Mo en menorquín con H, sino que fue él quien impulsó el decreto, fue su gobierno quien impulsó el decreto de mínimos en el área educativa, ¿no? En la educación balear. Este decreto lo que estableció fue que la única lengua vehicular en la enseñanza sería siempre el catalán, y es muy curioso, la gente allí lo llama el decreto de máximos, porque claro, es un decreto que lo que nos dice es que los centros están obligados a impartir el 50% en catalán como mínimo, pero no establece un máximo permitido, ¿no? Por tanto, lo que hacen los colegios es aplicar un máximo de horas en catalán, menos la asignatura de lengua castellana, y ya está. Por tanto, ya tenemos el decreto de máximos que nos regaló en la educación en catalán el gobierno balear. Y en cuanto a este decreto, pues como mucho lo que podemos atribuir a la izquierda a día de hoy es que el actual pacto de progrés o de regreso en Baleares lo que ha aprobado es una ley que blinda este decreto de mínimos, ¿no? Ellos dicen, oye, que es un decreto, que no es una ley, esto puede quitarse, ¿no? Igual que José Ramón Bauzá fue el único presidente de Baleares que se atrevió a quitar la ley de normación lingüística e intentó impulsar el trilingüismo en la educación. Pues claro, ellos dicen, esto es un decreto y esto, cuidado, que puede quitarse. Pues lo que haremos será blindarlo a través de una ley, y ahora en el Parlamento aprobaron una ley que lo que pretende es blindar
el decreto de mínimos del Partido Popular. Bueno, esto es lo que podemos atribuir a la actual coalición de izquierdas que gobierna en Baleares. También una cuestión que ahora me ha venido a la cabeza y no quiero olvidarme es que creo que fue en 2017 se celebraron los 30 años de la ley de normación lingüística, ¿no? Y el gobierno balear lo celebró como si estuviera haciendo en Baleares decimos un abon dos vermells, ¿no? Como si fuera un gran éxito. Y lo curioso es que a estos actos que no asistió nadie más que ellos, los políticos que viven de la inmersión lingüística, de la normalización que llaman ellos, que para nosotros es desnormalización, porque no es normalizar nuestro idioma, sino que es desnaturalizar nuestro idioma. Lo curioso es que a este acto de 30 aniversario asistieron también los miembros del Partido Popular. La verdad que nosotros en Baleares alucinamos. No sabemos si eso se debió a que asistieron porque fue justo después de que José Ramón Bauzá abandona el Partido Popular, porque perdió las elecciones, dijo me voy porque tiene un mal resultado, y después perdió el Congreso y dijo me voy. No sabemos si se debía a que era un poco pues para jorobar a José Ramón, en plan, pues ahora vamos a celebrar la ley de normalización que tú quitaste, ¿no? Porque en el Partido Popular actual están convencidos de que esa gran manifestación de camisetas verdes que hubo, que al final todos pues eran, por un lado, los profesores más radicales, más nacionalistas de Baleares, más todas las personas de los sindicatos catalanistas y militantes del catalanismo en Baleares, más gente que obligaron a asistir a esta manifestación. Yo conozco profesores que reconocieron que se pensaban que iban, padres que se pensaban que iban a una manifestación para defender una mejor educación, en plan contra los recortes, ¿no? Esto siempre va bien para intentar atraer gente a la manifestación. Claro, sorpresa de ellos, cuando llegaron allí se encontraron una manifestación de camisetas verdes llena de esteladas. Evidentemente no era lo que les habían vendido, pero ya estaban allí. Y, en fin, además de esto, pues muchos profesores también fueron engañados algunos engañados y algunos obligados, ¿eh? A mí me han reconocido profesores que les han dicho que si no iban a esta manifestación tendrían problemas. Yo por aquel entonces todavía no era docente, pero sí que compañeros míos me lo han comentado, y esto es la realidad que vivimos allí, ¿no? Por tanto, esto lo explico porque en Baleares hubo una gran manifestación por parte del nacionalismo contra el trilingüismo que intentó poner en la educación José Ramón Bauzá, y el PP balear actual, antes de Gabriel Company y ahora de Marga Proens, ¿no? Que es esta diputada, conocida diputada balear en el Congreso de los Diputados, pues están convencidos de que perdieron las elecciones no por no defender con valentía los derechos de los balearhablantes, de los hispanohablantes, y por no defender con convicción su programa electoral y lo que sienten o lo que piensan sus votantes, sino porque se atrevieron a enfrentarse al catalanismo. Y la estrategia de esta gente, nosotros nos hemos reunido en esa fundación muchas veces con ellos nos decían que tienen que entrar en la cocina a coger la sobrasada sin despertar al gato. Esto es real, ¿eh? Esto nos dicen, no hay que despertar al gato, tenemos que entrar despacito. Claro, a mí este símil, evidentemente, yo no tengo que entrar despacito en la cocina de nadie, porque esto lo hace un ladrón, entrar despacito para que no te oigan. Y después que esto de robarle a un gato es que te estás tratando de ratón. Vamos, a mí el símil me lleva a la cabeza que estás pensando en que es un ratoncito y que intentas ahí sobrevivir cuando tienes que ser un león y tienes que luchar por tus derechos. Pues esto es lo que creen desde el Partido Popular en Baleares, desgraciadamente, y lo siento porque tengo ahí muy buenos compañeros y hay gente muy valiente y que defiende la libertad y lo nuestro en Baleares, pero la dirección defiende lo que defiende. Su estrategia cultural, la batalla cultural del Partido Popular en Baleares, y me duele decirlo, es entrar a la cocina a robarle la sobrasada al gato sin despertarlo. Esto es el resumen de la estrategia. Pero bien, por tanto, ahora yo ya termino este breve paréntesis con una pregunta. Marga Proens creo que fue una de las personas, no puedo certificarlo ahora porque no lo recuerdo. Marga Proens es la actual presidenta del Partido Popular en Baleares, que es diputada en el Congreso también. Marga creo una de las personas que asistieron al aniversario de la ley de normalización lingüística, como si fuera un gran avance para los derechos lingüísticos en Baleares.
y ahora Marga es presidenta del Partido Popular en Baleares. Pues a mí me gustaría, creo que nos gustaría a todos conocer cuál es la opinión de Marga Proens, como presidenta del PP en Baleares, de la vulneración de derechos lingüísticos que padecemos en las islas. Yo lo dejo ahí y a ver si algún día Marga Proens pues habla sobre esta cuestión, porque desgraciadamente de momento su estrategia es no hablar de estos temas y solo centrarnos en la economía y tal. Creo que esto nos suena a todos. Bien, más cosas. Dejando atrás el pasado, en la actualidad, ¿qué ha hecho la coalición actual de partidos de izquierdas en Baleares? Pues, aparte de lo que hemos comentado antes de esta ley para blindar el decreto de mínimos, tenemos el requisito del catalán en la sanidad pública balear. Y aprovecho para dar las gracias a la asociación Mos Movem, no sé si les suena, que es la asociación que impulsó la empresaria del calzado Úrsula Mascaró, para defender la libertad lingüística en Baleares, concretamente por este motivo, porque el gobierno balear de Francina Armengol, del PSOE, aprobó un decreto que, bueno, no conseguimos tumbarlo, pero conseguimos que la justicia les diera la razón a Mos Movem, porque el mérito es de ellos, y consiguieron que se modificara y se rebajara el decreto del catalán en Baleares. El decreto que aprobaron era que nadie podía entrar a trabajar ni podía opositar en Baleares, si no me equivoco, tanto interinos como funcionarios de carrera, al menos opositar seguro. Nadie podía sacarse plaza en Baleares sin tener el nivel B2, creo que era, que exigían de catalán. Y después de unas manifestaciones exitosas promovidas por Mos Movem en Mallorca, en Menorca y también en Ibiza, porque ahí la logística es muy complicada porque somos 4 islas y las comunicaciones no son fáciles, ni entre nosotros, la cuestión es que conseguimos que se rebajara el decreto y lo que hicieron fue, creo que pasaron del nivel B2 al B1, pero de esto no estoy seguro, y al menos lo que sí estoy seguro es que lo que hicieron fue ponerlo en diferido. Ahora, si tú quieres opositar en Baleares, puedes presentarte, puedes opositar para trabajar como sanitario, pero creo que tienes 2 años para sacarte el título de catalán. O sea, que al final el requisito está igual. O sea, que te imponen, si tú no tienes el nivel de catalán, aunque seas el mejor neurólogo o pediatra o cardiólogo que pueda aterrizar en Baleares, no podrás trabajar, no podrás operar ni salvar vidas en Baleares porque no sabes catalán. Esto, claro, yo entiendo que ustedes tienen que comprender que es de una importancia vital que cuando se está operando a corazón abierto a alguien, esta persona pueda comunicarse con usted en catalán. Esto es algo básico para poder salvar vidas, ¿no? Esta es la reflexión que hace pues nuestro gobierno balear. Y esto, lo que llevo hasta ahora a disposición, esto es lo único que podemos atribuir a la coalición de izquierdas. O sea, lo que han hecho hasta ahora ha sido blindar lo que aprobó el Partido Popular en su día en Baleares. Bien, y ahora pasamos a la segunda parte de la exposición, que esta me hacía especial ilusión para que conocieran un poco más el tema de lo del balear en Baleares y lo que ocurre, ¿no? Los valencianohablantes o los valencianistas que hay por la sala pues conocerán un poco más esta cuestión, porque es muy parecida a la del valenciano aquí. Pero sí que me hacía mucha ilusión pues, y agradezco la oportunidad que nos brinda José Manuel y la universidad de dar a conocer la situación de los balehablantes en nuestras islas, ¿no? Según el Estatuto de Autonomía de Baleares, oficialmente en Baleares se habla castellano y catalán, según el estatuto que se aprobó en 1983. Aquí sí que es verdad que hay mucha gente que atribuye la claudicación y que se pusiera el nombre de catalán en nuestro estatuto, a diferencia del Valencia, que en vuestro estatuto tenéis el idioma valenciano. Por eso yo siempre digo que ahí estamos peor, porque a nosotros ni se nos reconoce la existencia del balear, del mallorquín, menorquín e ibicenco. Se dice que hablamos unas modalidades del catalán, pero evidentemente cuando tú pides que se apliquen estas modalidades te envían a freír espárragos, porque te dicen esto no existe, o te dicen esto ya se aplica, y aplican... Este es el problema que tenemos los balehablantes en las islas, que no tenemos jurisdicción que nos ampare, porque la jurisdicción aprobada pues es de corte catalanista y, claro, y los jueces no pueden ir contra la ley, evidentemente. Nos dicen, no, es que esto es lo que hay, no hay vía judicial posible en cuanto a defender nuestros derechos como hablantes de mallorquín, menorquín e ibicenco. Y por otra parte, claro, filológicamente, ellos, pues, ¿qué hacen? Cuando nosotros pedimos que cumplan con el artículo 35 del Estatuto de Baleares, que dice que el mallorquín, menorquín e ibicenco será objeto de especial estudio y protección,
pues nos dicen que ya lo aplican. Evidentemente no lo hacen, pero a lo mejor cogen una flexión verbal propia de Baleares o cogen algún verbo, utilizan un poco de léxico, lo ponen en los libros de texto y al final lo que hacen es un popurrí donde el 99% del libro está en catalán estándar y pues en lugar de gat ponen moix, porque gat en Baleares significa borracho y en Cataluña es gato, pero aunque hay libros que ponen gat también y en fin, ponen alguna cosita, pero la cuestión es que desgraciadamente estamos muy mal a nivel jurídico porque no tenemos dónde agarrarlo, no tenemos dónde denunciar porque no estamos reconocidos legalmente como hablantes, más que como hablantes de un catalán especial, y luego este catalán especial se queda ahí, se queda en el estatuto y no sale del estatuto. Por tanto, la pregunta es, ¿pero realmente este estatuto que dice que hablamos castellano y catalán, esto es realmente así? Pues lo que decía al principio de este apartado es que aquí debo reconocer que hay gente que atribuye la aprobación de este estatuto y del nombre de catalán en el estatuto al Partido Popular, y no es así. El Partido Popular, en aquel tiempo Alianza Popular en el 83, estaba en minoría. Creo que fueron los que aprobaron la redacción del proyecto de estatuto fueron 11 personas, y solo había una por la proporción que le correspondía al partido, a la Alianza Popular, y esta persona se opuso a que se llamara catalán. Ella defendía que se llamara, no sé si era lengua balear o lengua de las Baleares, pero bueno, se opuso, y esto yo lo explico en mi libro El Llengua de Menorca, porque hay gente que a veces siempre dice el PP nos puso el catalán en el estatuto, y esto no es realmente así. Quien aprobó el catalán, o quien pactó que se llamara catalán nuestro idioma en el estatuto, fue la UCD con el PSOE, con el PC, pero la Alianza Popular, que está en minoría, se opuso. Esto, pues, al rey lo que es del rey, tenemos que reconocerlo. Bien, pues a nivel lingüístico, a mí me gustaría aquí tenemos un ejemplo de la mutua comprensión lingüística. Esto es un argumento, un tópico que siempre nos echan en cara para decirnos que los que hablamos balear no podemos reivindicar que hablamos balear, sino que tenemos que reconocer que hablamos catalán. Nos dicen que hablamos catalán porque muchas veces cuando hablamos nos entendemos. Yo esto pues puedo ponerlo en duda porque yo he estudiado 4 años en Cataluña y no es que no nos entienden o les cuesta muchísimo. Este mismo sábado estuve en la boda de unos buenos amigos en Sabadell y me acordé de mis tiempos estudiando, porque cada 2 por 3 estás repitiendo todo lo que dices porque no te entienden en menorquín, les cuesta. En cambio nosotros sí les entendemos a ellos, ¿no? Pero bueno, aceptemos el argumento de la comprensión lingüística entre balear y catalán. Y la cuestión es que si lingüísticamente, si aceptamos que el balear tiene que ser un dialecto del catalán, porque lingüísticamente hay una mutua comprensión, porque hay muchas palabras que se dicen igual, por esta misma regla de 3 tenemos que aceptar que el catalán es un dialecto del occitano, porque como podemos ver en este cuadro, hay muchísimas palabras o incluso muchísimas formas verbales que son iguales en occitano que en catalán. Y por tanto, como históricamente el catalán procede o nuestro idioma procede del sur de Francia, y de allí, de la Corona de Aragón, se extendió al resto de la península ibérica y a nuestras islas, pues por tanto tendrán que reconocer ellos también que el catalán es un dialecto del occitano, algo que evidentemente no les interesa. Aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos de lenguas o de idiomas o de familias lingüísticas, de sistemas lingüísticos, es decir, de idiomas que comparten una raíz lingüística común, ¿no? Pero que en cada bien o territorio o bien comunidad autónoma mantiene su normativa propia y no hay interferencias entre unas y otras. Por ejemplo, el inglés y el escocés se consideran, la gente o mucha gente los considera el mismo idioma, ahora lo veremos, pero oficialmente no lo son. Oficialmente, pues en Escocia se habla escocés, aunque es prácticamente igual, ¿no? Pues esto pasa también con el gallego y el portugués y pasa con muchísimos otros idiomas en el mundo, y estas personas se entienden, estos hablantes de diferentes idiomas de una misma familia se entienden entre sí, y esto no significa que porque un gallego se entienda con un portugués que se tenga que imponer el portugués en Galicia, ¿no? Pues por esta razón nos dicen que tenemos que aceptar que en Baleares se imponga el catalán. Aquí pongo un ejemplo, del diario Menorca, que apareció
una encuesta donde la gran mayoría de menorquines todavía, a día de hoy, después de más de 30 años de adoctrinamiento en algunos o en muchos centros públicos de Baleares, todavía la mayoría de los menorquines, 66%, prefiere llamar menorquín a nuestro idioma, mientras que un 29% de los encuestados utiliza la expresión catalán. Esto puede tener lo negativo, que diríamos que ya se está acercando al 30% la cantidad de gente que ya dice que habla catalán en Menorca, pero yo no puedo ver esto como algo negativo, porque teniéndolo todo en contra y teniéndolo ellos todo a favor, toda la educación, todo el ámbito público y oficial a su favor y con todas las subvenciones habidas y por haber, no han conseguido que la mayoría de menorquines le diga catalán a nuestro idioma, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es positivo, a pesar de que sí que él está arraigando el mantra de la unidad lingüística, es decir, hay mucha gente que si tú dices o si tú cuestionas la unidad que ellos nos venden, es decir, yo siempre digo lo mismo, que yo puedo aceptar la unidad lingüística de todos los que hablamos variedades lingüísticas procedentes del occitano, que es que, en fin, somos catalanes, valencianos, baleares, rosellonenses, etcétera. Pero no puedo aceptar, ni aceptaré nunca, la unidad lingüística que nos pretenden imponer ahora, que es aceptar que el catalán y que el balear y el valenciano no son más que un dialecto o que una degradación del catalán y que por tanto no tienen derecho estas variedades lingüísticas a estudiarse ni a escribirse oficialmente. Por tanto, como yo esto no lo acepto, no puedo defenderlo porque no es así. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que se sorprende. Es decir, en resumen, hay mucha gente, podríamos decir, en Baleares que acepta o que sí que se cree que el balear y el catalán son el mismo idioma, o bien incluso que el balear sea un dialecto del catalán, algo que yo no defiendo. Sí que creo que pertenecen a la misma familia lingüística, pero no entremos en esta cuestión. Aunque yo creo que sí que es muy positivo que la gente siga diciendo, y sobre todo que la gente joven diga, no, pero oye, yo no hablo catalán, yo hablo menorquín. Aquí pongo el ejemplo, lo que he comentado antes, del idioma escocés, ¿no? También la proporción es casi la misma. El 64% de los escoceses considera que el escocés y el inglés son el mismo idioma, pero oficialmente el Reino Unido reconoce oficialmente al escocés como idioma independiente, como idioma propio o como lengua regional de Escocia, ¿no? Por tanto, la pregunta sería la misma. Ellos dicen que nosotros nos llaman catalans de Menorca, nos dicen, o catalans de las islas, dicen ellos, ¿no? Y yo me pregunto, pues, por pertenecer o por tener una misma raíz lingüística e histórica, o compartir simplemente similitudes históricas o culturales, los escoceses tienen que considerarse ingleses de Escocia. Yo creo que esto, conociendo a los escoceses, pues sería insultante para ellos. Pues lo mismo podemos decir para los baleares cuando nos tratan de catalanes de las islas, ¿no? Que dicen ellos. Esta teoría lingüística, no quiero entrar mucho en este tema porque sé que podría exceder de la cuestión de la escuela de verano, pero para dejar un poco claro lo que defendemos en esa fundación y lo que defiendo particularmente es que nosotros no estamos en contra, como he dicho, de reconocer a la familia lingüística occitano-románica, que es de donde procedemos los que hablamos balear, valenciano y catalán. Pero de lo que sí estamos en contra es de que nos digan que el valenciano y el balear no se pueden estudiar y que tan solo podemos estudiar y escribir en catalán estándar, ¿no? Y al comentario de antes, pues me vuelvo a referir. El gallego y el portugués, consideradas a día de hoy lenguas hermanas, proceden del mismo tronco común, se llamaba galaico-portugués, o los filólogos lo consideran el galaico-portugués en la Edad Media, y no por ello, a día de hoy, veo yo en ningún sitio que obliguen a los portugueses a hablar con las formas y a escribir con las formas gallegas. Y a este respecto me gustaría mucho recomendar, que ya lo conocerán seguramente muchos de ustedes, el libro Sin pelos en la lengua del doctor en Filología Valenciana, Boro López Verdejo, que valenciano, balear, aragonés oriental, occitano y catalán, una familia lingüística manipulada por el catalanismo. Este libro es excepcional, creo que fue premiado
por el Ayuntamiento de Valencia al premio, no sé si fue por el Ayuntamiento o por la Diputación, premio de investigación. Y la verdad es que para aquellos que les pueda interesar, como no voy a extenderme mucho más hoy aquí sobre este tema, sí que les recomiendo comprar y hacerse con este libro. Bien, este balear, este mallorquín menorquín ibicenco que estamos reivindicando en Baleares, esto es como el bable del que se habla tanto hoy en día, ¿no? y que bueno, pues algunos están a favor, algunos en contra y tal, pero esto es una fabla sin literatura propia, sin autores o intelectuales que la hayan escrito, sin gramática, sin diccionario, sin ortografía. O bien es todo esto, o bien es un idioma históricamente reconocido. Pues la lengua balear fue reconocida por la Real Academia Española en el boletín de septiembre y diciembre de 1959, donde también decían que se modificó la definición de valenciano, que se hablaba de dialecto de los valencianos y se pasaba a hablar de lengua de los valencianos, y también se modificó el mallorquín y balear, ¿no? Pasando a dar, dice el boletín, satisfacción natural y espontánea a los respectivos habitantes de estos territorios. Es decir, que se reconocía que estas personas no hablan un dialecto, bien del castellano o bien del catalán, sino que hablan una lengua, ¿no? Pues esto lo decían nuestros académicos, así se reconoció, a pesar de que en el 72 creo que fue, o no sé cuándo fue que se modificó la definición de balear y de valenciano en el diccionario de la Real Academia, y también fue aprobado la existencia y se reconoció el balear como lengua en el Real Decreto de 26 de noviembre de 1926 por el Consejo de Ministros, ¿no? Por tanto, no podrán decir que esto es un invento franquista, como nos dicen algunos, porque bueno, en 1926 pues, el general no había llegado todavía al poder. Aquí tenemos una muestra de lo que decíamos, ¿no? La Real Academia Española se compondrá de 42 académicos numerarios y podemos ver, como nos dice, 2 para la lengua catalana, 1 para la lengua valenciana, 1 para la mallorquina, 2 para la gallega, 2 para la vascuence. En Baleares somos conscientes, aunque a los menorquines y a los ibicencos no nos guste mucho, de que muchas veces se habla de Mallorca y se habla de los mallorquines para hacer referencia a los Baleares y al Balear. Pero bueno, esto era así también en parte por la historia, porque todos formamos conjuntamente el Reino de Mallorca y por tanto bueno, se entiende que la gente puede hablar de mallorquines en general, aunque si vais de vacaciones a Menorca sí que os recomiendo que no nos llaméis mallorquines, sino menorquines. Seguro que el trato será mucho más agradable por parte de mis compatriotas. Bien, aquí tenemos una imagen más de la Real Academia, del boletín oficial, donde se reconoció que el mallorquín y balear y el valenciano pasaban a reconocerse como lenguas. Bien, y una vez visto que oficialmente existió y que por tanto sí que tiene una tradición histórica y una tradición incluso jurídica y política la existencia de nuestro idioma balear, a nivel oficial, ¿qué nos venden? ¿Qué nos dicen en los colegios? ¿Qué se enseña de qué es el balear? Bien, pues se dice que el balear es una variedad de la lengua catalana traída por los pobladores catalanes que repoblaron Baleares en el siglo XIII, así de sencillo, ¿no? Esto nos lo dice el Instituto de Estudios Catalans y también nos lo dice la Ley de Normalización Lingüística impulsada por el Partido Popular en Baleares. Evidentemente nos preguntamos, ¿esto fue realmente así? ¿Solo vinieron catalanes a las Islas Baleares en el siglo XIII? Bien, he tratado de resumir de una manera muy sintetizada y sencilla, porque evidentemente no puedo hacer una exposición sobre esto aquí hoy, porque si no José Manuel me regañaría. Pero sí que creo que es importante, ya que hablamos del balear, pues que sepan qué es esto. Que esto no es un nuevo invento, como he dicho, no es que en Baleares tengamos mini delirios nacionalistas y queramos también tener un poco de protagonismo, no. Lo que hacemos es preservar un idioma que sabemos que nos existe, una literatura que nos ha llegado a nuestros padres y abuelos y que ahora en las escuelas es vetada a nuestros hijos o a la gente joven, y por tanto lo que hacemos no es intentar reivindicar ningún nacionalismo. Esto quiero que quede muy claro. En Baleares yo creo que por suerte algo podemos decir es que no existe un nacionalismo balear. Existe un sentimiento en todas las islas de reivindicar lo balear,
como una forma más de sentirse español, esto sí. Pero un nacionalismo balear no existe. Lo que sí tristemente existe es un nacionalismo catalán por parte de algunos baleares. Pero bien, esto lo digo porque evidentemente hablo del balear y hoy quiero explicarles muy brevemente qué es y de dónde viene este idioma que nosotros reivindicamos, para que vean que, bien, no es un dialecto que nosotros consideramos ahora que tenga que recibir subvenciones y que tiene que ser oficial porque sí, por intenciones políticas, no, sino que es nuestra lengua, fue oficial en su día, y desde 1983, en el estatuto que aprobaron nuestros políticos, pues pasó relegado a ser un subdialecto del catalán, y simplemente lo que hacemos es que se nos vuelva a reconocer nuestra identidad como baleares y españoles, ¿no? Por tanto, ¿qué es el idioma balear? Bien, lo primero es que podemos decir que el balear existía cuando Jaime I llegó a Baleares en 1929. ¿Y esto cómo podemos afirmarlo? Pues ahora lo veremos con un simple ejemplo, ¿no? Por tanto, el primer argumento sería que lo que era el romance balear, el latín balear anterior a la conquista de Jaime I en 1229, existió y se fusionó con el occitano que trajeron los nuevos pobladores, que evidentemente había catalanes, pero también había occitanos, rosellonenses y personas procedentes de otros territorios, mayoritariamente de la Corona de Aragón. Aquí un ejemplo de un lingüista que evidentemente las pasó canutas por defender esto, que fue Jordi Kingles, que salió en la prensa, y esto fue en el 96, sí, veo aquí, y reconoció que el mallorquín ya existía, que esto de que el mallorquín nace a partir de una supuesta conquista catalana, que jamás sucedió, más que nada porque Cataluña existían evidentemente los catalanes a nivel cultural, pero no estaba definida como es hoy a nivel político, ¿no? Que nos venden, hoy casi nos venden los libros de texto, o sin el casi, que Cataluña como Principat conquistó las Baleares, y esto nada más lejos de la verdad. Baleares era un reino y en aquel momento Cataluña no lo era. Por tanto, creo que sí que es importante dar hoy una pequeña información histórica para que entiendan lo dicho antes, que no somos, no queremos tener nuestro pequeño, como diríamos, nuestro coto de caza, nuestro pequeño nacionalismo balear, sino que lo que hacemos es reivindicar lo nuestro de una forma sana y sin pisotear los derechos también de los hispanohablantes, ¿no? Que están como nosotros, al fin y al cabo. Bien, esto, como digo, que el mallorquín ya existía cuando llegó el rey Jaume en Mallorca, ya lo defendió también Jordi Kingles, lingüista, que fue evidentemente pues muy criticado por ello. El ejemplo por el cual yo digo también y aquí solo pondré uno evidentemente, es que el balear ya existía cuando llegó Jaime I, cuando la Corona de Aragón conquista las Baleares, es que la crónica de Jaime I no reconoce que un serraí, un habitante musulmán nativo de Mallorca, se desplazó nadando hacia la barca hacia el barco de Jaime I y lo saludó en su llatí, es decir, en su latín, es decir, en el romance mallorquín de aquella época. Por tanto, aquí nos está explicando que existían todavía en nuestras islas personas que hablaban el antiguo romance, el antiguo latín balear, que por tanto se fusionó con el de los nuevos pobladores que llegaron a nuestras islas, ¿no? Esto es evidentemente negado por los libros de texto, pero nosotros tenemos que defender la verdad histórica por delante. El segundo argumento pues sería el tema de la repoblación. Podemos afirmar que Baleares no fue repoblada, al menos no solo por catalanes en 1229. Esto, lo curioso es que lo reconocen hasta ellos. Este cuadro que saco yo aquí no es creado mío, es de un libro de texto de secundaria de Baleares, y podemos ver cómo reconoce que los catalanes que llegaron a Mallorca en 1229 eran en un 39% procedentes de Cataluña, pero es que también había un 24% procedentes del sur de Francia, de Occitania, un 16% italianos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, evidentemente, había una mayoría de personas catalanes y occitanos, por tanto, todos ellos hablaban la lengua de Oc, que es de donde procede nuestro balear, pero esto no significa que Cataluña conquistará Baleares en el siglo XIII, como nos venden, desgraciadamente, en los libros de texto. Además, también tenemos que las crónicas nos hablan de los Battizati. Los Battizati fueron los conversos
los que después de la conquista evidentemente quedaron en el campo, quedaron en las Baleares y quedaron a vivir, siguieron viviendo en las tierras de sus antepasados, y simplemente las primeras generaciones de Battizati adoptaron apellidos cristianos y se pusieron el Battizati después del primer apellido. Pero con las generaciones posteriores el Battizati desaparecía y las nuevas generaciones de conversos ya eran considerados, ya se entremezclaban en la sociedad con los demás, y por tanto a día de hoy tan solo mejor genéticamente sería posible, esto seguramente Oriol Junqueras podría ayudarnos, que sabe más de genética entre catalanes y franceses, yo de este tema no sé tanto, a lo mejor genéticamente podría saberse quién, por ejemplo, yo que soy Pons, si yo soy de un Pons descendiente directamente de un catalán o de un occitano, o si lo soy de un antiguo poblador de las Baleares que se convirtió y simplemente adoptó pues el apellido de su amo, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que ocurrió con la mayoría de los habitantes autóctonos de las Baleares tras la conquista, y esto desgraciadamente tampoco lo encontraremos en los libros de texto, pero sí lo encontraremos en las crónicas. Y después lo más interesante, lo más curioso de todo es que la lengua catalana en el siglo XIII tampoco existía. Es decir, esto, sobre todo en los colegios, te marcan evidentemente si tú dices esto, pero yo como historiador lo defiendo, y si no me convencen de lo contrario, de momento seguiré defendiéndolo, porque así lo demuestran la historiografía, los documentos. En el siglo XIII el catalán, evidentemente que existían los catalanes y se hablaba el romance catalán. Yo esto no lo niego, hay gente que lo niega, y yo ni tanto ni tan calvo. A mí no me gusta, según que hay cosas que leo o que se leen por internet, ¿no? Y tampoco yo me gustaría desmarcarme de según qué. Yo con esto no estamos negando en sa fundació ni los Baleares negamos la existencia a los catalanes en el siglo XIII, nada más lejos de nuestra intención, pero sí que tenemos que decir las cosas como son. En el siglo XIII, tanto baleares como catalanes hablaban un dialecto de la lengua lemosina o de la lengua de Oc, ¿no? ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Esto está demostrado porque todos los habitantes de estos territorios, para decir sí, decían Oc. Y esto, así como avanzó el tiempo, pues se perdió, creo que en Valencia se perdió en las Baleares y también en Cataluña. Creo que quedan algunas zonas del Pirineo, no sé si cercanas al sur de Francia, que todavía lo usan. Esto ya no lo sé tanto, pero la cuestión es que ya ha quedado solo relegado al sur de Francia, pero en la Edad Media todos estos territorios, hay escritos de Ramon Llull, hay escritos de poetas catalanes que en la Edad Media, para decir sí, incluso en Jaume I utilizaba el Oc para decir sí en sus crónicas. Por tanto, este es uno de los argumentos filológicos por los que se defiende que todos estos habitantes de esta familia lingüística pertenecían a un mismo idioma, pero este idioma no era el catalán, sino que era el lemosín o la lengua de Oc, que es de donde sí, evidentemente procede el catalán, o bien también el valenciano y el balear. Y también, además, ¿por qué decimos que en el siglo XIII el catalán no existe como lengua, como tal? Bien, porque el término catalanesc no aparece hasta el siglo XIV. Por tanto, anteriormente, que es cuando se conquistan las Baleares, no se puede decir que hay una conquista y que se trae la lengua catalana hasta allí, porque documentalmente todavía ni existía. Bien, estos son los ejemplos donde tenemos autores, como por ejemplo el Ramon Vidal de Besalú, que era de Gerona, donde decía que su idioma era el lemosín. Ejemplos de estos podemos encontrar muchísimos. Sin ir más lejos, seguramente le sonará un historiador balear de mi tierra, de Ciudadela, muy conocido, José María Cuadrado. En el siglo XIX aceptó formar parte de una academia de la lengua de Oc. Es decir, hasta antes de la Renaixença catalana y del auge del nacionalismo catalán y de la burguesía, impulsando las ideas lingüísticas de Pompeu Fabra, la mayoría de intelectuales valencianos, baleares y catalanes, si aceptaban una unidad lingüística, era la de la lengua lemosina o lengua de Oc. Y esto se puede encontrar en la mayoría de documentos de estas épocas, hasta, como digo, la Renaixença catalana. Esto marcó un antes y un después. Pompeu Fabra se desmarca con el manifiesto Desviacions en conceptes de patria y de llengua, se desmarca, rompe la unidad lingüística occitana y dice que a partir de allí
el catalán es un idioma independiente del occitano, y eso es lo que compran nuestros políticos a día de hoy en los colegios, ¿no? Por tanto, para finalizar este apartado, podemos concluir que en el balear lo que sería una variedad lingüística de la lengua de Oc que nos traen los pobladores catalanes y occitanos tras la conquista de 1229. Y estos serían los territorios donde se habla este idioma. Un libro muy interesante que está escrito en castellano es En Baleares no hablamos catalán, que se puede comprar en Amazon, de mi compañero historiador Mateu Cañellas Taverner. Mateu Cañellas es un historiador mallorquín que lleva mucho tiempo luchando como un buen hondero balear defendiendo nuestro idioma, y recientemente ha publicado este libro en lengua española, En Baleares no hablamos catalán, donde resume 2 libros suyos publicados anteriormente, y es un libro argumentario, así muy bueno de leer, muy sencillito, cortito, y resume muy bien, sintetiza los argumentos básicos como los que acabo de exponer, por los cuales el balear no es catalán, ¿no? Bien, por tanto, y ahora ya nos vamos un poco más, después de esto iremos a la actualidad y vamos a concluir porque me quedan 3 minutos. Otro documento muy importante en cuanto a, como sabrán los que residen tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana y como en Baleares, un documento muy importante es el Tratado de Corbeil de 1258, y es muy importante para desmontar la teoría de los países catalanes. Este documento fue un tratado que firmaron Luis IX de Francia y Jaime I de Aragón, donde 30 años después de haberse conquistado las Baleares, Jaime I renuncia a sus territorios, a sus señoríos del sur de Francia, a cambio de que el rey de Francia renuncie a sus posesiones o a sus territorios históricamente, bueno, sí que históricamente le habían pertenecido en la marca hispánica, ¿no? que es lo que era Cataluña. Por tanto, ¿qué podemos ver del trazado de este mapa? Podemos ver cómo parte de lo que sí sería la corona de Aragón, sí que está dentro de lo que todavía sería la corona de Aragón, parte de la Comunidad Valenciana, parte de Aragón y parte de Cataluña, pero podemos ver que la zona de Barcelona está señalada dentro del rey de Francia, ¿no? A partir de este momento, de 1258, con el Tratado de Corbeil, es cuando se reconoce que Barcelona pasa a pertenecer oficialmente, por decirlo de algún modo, a la corona de Aragón, y deja de pertenecer de rendir pleitesía al rey de Francia. Por tanto, si en 1258 Cataluña todavía, como la conocemos hoy en día, no existía políticamente, no era un estado medieval, si queremos llamarlo así, es imposible que 30 años antes conquiste y organice la conquista de Baleares. ¿Que participan catalanes? Sí, evidentemente. Pero que Cataluña como tal, como un estado medieval, organice la conquista de Baleares, esto es meridianamente imposible porque no existía como tal, como entidad política. Bien, y para finalizar, podemos ver entonces, ya hemos visto el apartado de historia, y a día de hoy, ¿existen estos países catalanes? ¿Cuál es la percepción que hay en Baleares de esto de los países catalanes? ¿Cómo le suena a la gente? Pues podemos ver cómo la mayoría el posicionamiento identitario de la mayoría de los habitantes de Baleares es de sentirse tan balear como español, o algunos más español que balear, algunos más balear que español, pero la cuestión es que, como podemos ver, tan solo un 2 o un 1, o en Ibiza un 0% de la población se siente identificada con la entelequia de los países catalanes. Pues lo que identifica a un 1 o a un 2% o a un 0% de la población es lo que se está estudiando a día de hoy en los colegios públicos y concertados de Baleares. Y para finalizar, otro ejemplo de que no estamos inventando ningún idioma, ni de que pretendemos crear ninguna controversia política a los baleares defendiendo nuestro idioma. Es que la lengua balear se estudió en los colegios hasta 1983, cuando, esto es de un boletín de notas de un socio nuestro de esa fundación, cuando en 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Baleares y la asignatura de lengua balear pasó a denominarse de lengua catalana. Otra noticia donde vemos que el 70% de población balear todavía a día de hoy prefiere llamarle mallorquín, menorquín e ibicenco y no catalán
a su idioma, a pesar de que así se nos es impuesto por parte de la administración pública. Y creo que estas preguntas, cuántas escuelas imparten la enseñanza en balear y en español y cuántas escuelas de Baleares imparten clases solo en catalán, ha quedado bastante clara, y voy a finalizar ya porque me gustaría dar tiempo, no sé si habrá, para poder tener un intercambio de palabras si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre Baleares. Mi conclusión, muy rápido. Por una parte, creo que básicamente nuestro error, o nos encontramos en un punto donde necesitamos un relato para convencer, para persuadir a la población. Un fallo de los que defendemos los derechos tanto de los hispanohablantes como de los balearhablantes en las islas o en toda España es que estamos siempre a la contra. Ellos la hacen y nosotros nos defendemos. Evidentemente está bien, los pocos que nos defendemos o que no tenemos miedo de hacerlo, pues hacemos la voz, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ser capaces de articular un relato potente y atractivo para que toda esta gente, o bueno, no esta gente la que nos ataca, da igual, estos que defiendan lo suyo, nosotros nos vamos a defender, pero tenemos que convencer, tenemos que llegar al gran público y esto es lo que nos falta. Por tanto, primera conclusión es que necesitamos un relato potente y emotivo, no solo en defensa del español, sino también en defensa de las lenguas regionales, porque las lenguas regionales son el instrumento que ellos utilizan en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares para crear a su pequeño público, para adoctrinar, y evidentemente no lo consiguen con todos, pero ellos van haciendo, ¿no? Ellos hacen el símil y crean un sentimiento colectivo de quien defiende la lengua regional, aunque en Baleares y en Valencia sea el catalán por ellos, es un buen balear, es un buen catalán, es un buen valenciano. En cambio, quien defiende su derecho a poder hablar en español es un mal balear o un mal catalán. La otra conclusión es que las fuerzas políticas constitucionalistas no se atreven a plantar cara al nacionalismo y, como digo, defender a los hispanohablantes no es suficiente. Es el primer paso y es algo que debería hacerse y que todavía ni eso creo que podemos decir que hagan las fuerzas constitucionalistas. Algunos sí, pero no todas lo hacen. Por tanto, no se atreven nuestros políticos a defendernos, no se atreven a plantar cara al catalanismo que padecemos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y en Baleares, pero es que además falta un plan de acción para también las lenguas regionales, porque, insisto, si conseguimos, el día que despierten y que dejen la estrategia absurda de coger la sobrasada sin despertar al gato y que se den cuenta de que la estrategia mejor es la de crear un relato potente y de diseñar un plan estratégico para institucionalizar, para devolver los derechos no solo a los hispanohablantes, que también, sino también a los hablantes de balear y de valenciano, reforzará esto muchísimo más a las fuerzas políticas constitucionalistas y, al fin y al cabo, a lo que nos interesa hoy aquí, defender a los derechos de verdad de los hispanohablantes y de los balearhablantes, porque una cosa que no nos es suficiente a nosotros es que nos digan que defenderán los derechos o que cuando un ayuntamiento publica o pone una señal solo en catalán, exijan que la pongan también en castellano. Esto está bien, pero además tienen que decirlo, que la pongan en castellano y que la pongan en menorquín, en Menorca, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros le echamos en falta. Y con esto ya termino y pido disculpas porque sé que me estoy pasando de tiempo. La verdadera división, bajo mi punto de vista, en Cataluña no es tanto política, que evidentemente que lo es, pero es lingüística. O sea, la fractura es donde es muy evidente es entre castellano hablantes y catalano hablantes. Podemos ver, por ejemplo, como en Vic o en Berga, donde el separatismo roza el 80% de la población, es gente de lengua catalana materna, y en cambio en sitios donde hay más hispanohablantes, como el Vallès o San Adrià, solo rozan el 18 o el 30% de los votos. Por tanto, todavía estamos a tiempo de evitar que esto llegue a suceder en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Galicia. Pero si seguimos sin defender, si seguimos abandonando por parte de los políticos a las fuerzas o a las entidades, valencianistas y balearistas que existen, y a las entidades que defienden la libertad y los derechos lingüísticos, si seguimos por este camino, la división llegará, porque ellos seguirán avanzando en su agenda de convertir a la gente más joven y de hacerles entender que defender solo lo catalán es ser un buen patriota, ¿no? Y que los demás somos malos baleares o malos valencianos. Por tanto,
Por esta razón yo defiendo que defender el balear o defender el valenciano es también defender España, no solo es defender el castellano, que también debemos hacerlo, y cuando decimos defender el balear o defender el valenciano, evidentemente estamos diciendo defender los derechos que tenemos los balear hablantes y los valenciano hablantes, que desgraciadamente no están oficialmente reconocidos hoy en día. Por tanto, mi conclusión sería que falta voluntad política por un lado, y también es muy necesario articular ya de una vez un relato que sea ilusionante para todos, pero muy especialmente dirigido a los valenciano hablantes, catalano hablantes y balear hablantes, para romper este tópico de que todos los que creemos en la unidad de España somos gente que tan solo creemos en el castellano, o que queremos imponer el castellano en toda España. Tenemos que romper con este tópico y tenemos que demostrar que esto no es verdad. Y ahora sí, pido disculpas porque me he pasado 5 minutos, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan, por tu interesantísima intervención y amena al mismo tiempo. Voy a decir algunas cuestiones relacionadas con la logística. Ahora vamos a hacer un descanso, pero retomamos la sesión a las 12 y no como en algún programa aparecía a las 12:30. ¿De acuerdo? Es a las 12 es cuando vamos a retomar la sesión. Eso por una parte. Luego, Joan ha dejado plantear muchísimas cosas. Sabed que en la mesa redonda de esta tarde, que es la que cierra el día, van a participar todos los ponentes del día de hoy, ¿de acuerdo? Y por tanto, si en este momento pues no hay margen para hacer alguna pregunta, la podemos retomar y esta tarde más cómodamente lo podemos hacer, porque tendremos una mesa redonda que no tiene un hilo conductor, sino que podrá ser una especie de albondigón de todas las cosas que han ido saliendo a lo largo del día. Aún así, creo que al menos hay margen para una pregunta. Creo que Pepe había pedido, y el resto, yo sé que algún medievalista que hay por aquí ya por la sala ha visto su campo abierto y ya va a tener que contenerse un poco. Pepe, por favor. Sí. Muy brevemente, primero felicitarte por tu intervención, la verdad que ha estado así muy clarificado. Yo he aprendido cosas, sé que estoy encantado. Gracias. Y después, sí que al hilo de la actualidad, me gustaría saber si la Oficina de Garantías Lingüísticas, Derechos Lingüísticos del Gobierno Balear protege de alguna manera, o si hacéis denuncias por la no utilización de la lengua balear, las variantes del catalán, tal como lo define el Estatuto de Autonomía. Si cuando habéis reclamado, por ejemplo, la utilización de esas variantes en las comunicaciones públicas o en la atención pública, ¿habéis tenido algún tipo de atención por parte de la Oficina de Derechos Lingüísticos, que está para eso, para proteger los derechos lingüísticos? Pues es una pregunta muy buena, y mira, esto podría haberlo incluido, suerte que no lo he hecho, porque ya José Manuel me habría echado de la sala, pero porque todavía estaría hablando. Pero hace poco que el Gobierno balear creó y aprobó la creación de esta Oficina de Derechos Lingüísticos, que no existía todavía en Baleares, y de alguna manera el Gobierno balear fue criticado por los sectores nacionalistas porque cuando crearon la oficina, al principio lo vendieron como que sea una oficina para defender los derechos de los catalanohablantes, porque esto creo que era una petición, una reivindicación de estas entidades más nacionalistas, ¿no? Y decían que, bueno, pues que sus derechos están pisoteados, siempre, como todos sabemos, pues algún caso en fin, de personas que van a un bar, a un restaurante, y aprovechan para decir que esta persona me está exigiendo o no, me está vulnerando mi derecho a hablar en catalán, dicen ellos, cuando simplemente pues a lo mejor es una persona que acaba de llegar, por decir algo, de Andalucía a Menorca a trabajar, y el menorquín es cerrado, y yo entiendo que no pueden no entenderme, pues lo lógico es decir, oye, pues si no me entiendes no te preocupes, te pido un bocadillo de jamón, no, ya está, así de sencillo. Pues no, pues montamos el pollo. Pues estas personas, estas entidades que son muy minoritarias, pero que como todos sabemos hacen mucho ruido y reciben muchas subvenciones, exigían la creación de esta oficina. Y al principio esta oficina iba por este camino, ¿no? Era en plan,
justificar, necesitamos una oficina porque es muy fuerte. Vamos a pedir una pizza y no nos entienden en catalán. Bueno, esto es una persona que acaba de llegar aquí y todavía no nos entiende. Necesitamos una oficina, ¿no? Pero cuando se creó la oficina, ellos dijeron que defendería los derechos tanto de los hablantes de catalán como de castellano. Y bueno, esto se armó la marimorena cuando públicamente presentaron la oficina y dijeron que los derechos de los hispanohablantes teóricamente también se verían defendidos si había habido algún caso de vulneración. Pero cuando ha habido casos, nosotros hemos tenido constancia de más de 100 denuncias, porque claro, cuando se creó esta oficina, evidentemente en Baleares, prácticamente no toda la señalización pública balear está en catalán estándar, no está en balear. Y aunque haya formas que dentro de la normativa de la lengua catalana oficial estén aceptadas, ellos escogen la de Cataluña. Es decir, hay muchas señales que en vez de poner cans formats, ¿no?, que serían perros atados, pues pone gossos lligats, como se dice en Cataluña. Y en Baleares decimos cans formats. Y pues si ha habido denuncias, por ejemplo, señalando, oye, esto no está en nuestro catalán, como dice el Estatuto de Autonomía, están vulnerando nuestros derechos, porque si ponéis algo en nuestra señal, al menos adaptarlo a nuestra variedad lingüística. Y sabemos que la respuesta unánime que dio esta Oficina de Derechos Lingüísticos a las personas que presentaron denuncia era que ellos no entraban en cuestiones filológicas y que, por tanto, que sus derechos como catalanohablantes ya estaban recogidos porque la señal estaba en catalán. Y esto es lo que comentaba antes. La trampa está hecha. Hecha la unidad de la lengua, pues si está aceptada oficialmente la unidad de la lengua, ellos aprovechan para decir, no, como tan correcto es el catalán de Cataluña como el de Baleares, que es oficialmente como se dice, pues ellos dicen, pues os vamos a poner el de Cataluña, no vamos a poner el de Baleares porque, claro, esto a la larga podría crear un sentimiento balear, ¿no? Y podría crear un sentimiento contrario a los países catalanes que ellos quieren promover. Por tanto, evidentemente, esta ha sido la respuesta unánime, ¿eh? Mucha gente luego nos reenviaron al principio nos mandaron las denuncias que habían entrado y después la respuesta y todo era lo mismo, que no entraban en cuestiones filológicas, que ellos no eran filólogos y que ellos solo iban a defender si había una vulneración de derechos, por si no estaba una cosa en una de las dos lenguas, ¿no? Por tanto, aunque no tengan nada que ver con lo que nosotros hablamos y con el idioma que hemos heredado de nuestros padres y abuelos, nos obligan y dicen que nos están defendiendo cuando las señales ponen gossos lligats en vez de cans formats, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Esto es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero lo triste es que luego abres los libros de texto de infantil, primaria y secundaria y están escritos en barcelonés, no en balear. Y esta es la cruda realidad, o sea que esta oficina no nos defiende tampoco.